Dicen que la vida a veces nos coloca en escenarios donde no parecemos encajar, como si hubiéramos nacido en el lugar equivocado. Esta es la historia de un pequeño pato que fue rechazado por ser distinto, pero que con el tiempo descubrió que aquello que lo hacía diferente era, en realidad, lo que lo haría brillar. Quédate hasta el final del video y no olvides suscribirte. Era una mañana de verano en una granja rodeada de praderas. El sol recién despertaba, pintando el cielo con tonos dorados y naranjas. Entre los campos verdes, una madre pata había hecho su nido junto al lago. Durante días había cuidado con paciencia sus huevos, manteniéndolos tibios bajo sus alas. Y al fin, uno a uno, comenzaron a romperse. Primero salió un patito amarillo y alegre que piaba con fuerza. Luego otro, y otro más. Todos parecían iguales, pequeños, suaves, llenos de energía. La madre sonreía orgullosa al verlos moverse, torpes pero encantadores. Pero quedaba un huevo más. El más grande de todos. Había tardado más en abrirse. La madre, curiosa y un poco preocupada, lo observaba. Finalmente, la cáscara se rompió y de allí emergió un patito diferente. Sus plumas no eran doradas como las de sus hermanos, sino grises y opacas. Su cuello era más largo, sus movimientos más lentos. Mientras los demás salieron corriendo con energía hacia el agua, él parecía mirar todo con timidez. Desde el primer momento, la diferencia fue evidente. Los demás patitos lo observaban con extrañeza, y uno incluso graznó burlón, como si se diera cuenta de que ese hermanito no era como los otros. La madre pata, aunque amorosa, no pudo evitar fruncir el ceño. Ese hijo no se parecía en nada a ella, ni a los demás. El patito creció rodeado de miradas curiosas. Los animales del corral cuchicheaban. «¡Qué extraño se ve!», decía la gallina mientras lo observaba de reojo. «Con esas plumas grises parece un pájaro viejo», murmuraba el gallo. Incluso sus propios hermanos lo empujaban a un lado en el agua, riéndose de su torpeza. Pero lo que más dolía no eran las palabras, sino la sensación constante de no pertenecer. Cada vez que intentaba nadar, lo comparaban. Cada vez que intentaba graznar, alguien se burlaba de su voz diferente. Aunque por dentro deseaba ser aceptado, empezaba a convencerse de que había nacido para ser rechazado. Aún así, había algo en él, una mirada distinta, una curiosidad profunda. Mientras sus hermanos jugaban sin pensar, él observaba el cielo, como si intuyera que había algo más allá de ese pequeño corral. Sin embargo, esa chispa interior se apagaba poco a poco bajo el peso de la burla diaria. Esa fue su infancia, marcada por la diferencia, por la incomodidad de sentirse fuera de lugar. Y aunque trataba de no demostrarlo, en su corazón crecía la pregunta que todos alguna vez nos hemos hecho: ¿por qué soy así? ¿Por qué no puedo ser como los demás? Lo que el pequeño aún no sabía era que su historia apenas comenzaba, y que cada herida que recibía estaba formando en silencio la fortaleza que más adelante necesitaría para descubrir quién era en verdad. Los días pasaban en la granja, y el patito gris comenzaba a sentir cada vez más el peso de las miradas y de las palabras. Sus hermanos se volvían más hábiles en el agua, nadaban con gracia y jugaban chapoteando en círculos. Él, en cambio, se movía con torpeza. Sus alas parecían demasiado largas para su cuerpo, su cuello demasiado extraño, y cada movimiento que hacía parecía motivo de burla. Una mañana, mientras todos nadaban alegres en el lago, uno de sus hermanos se acercó y dijo en voz alta: «Mírenlo, parece que no sabe ni nadar bien. Es tan torpe que hasta asusta a los peces». Las risas se multiplicaron. El patito trató de sumergir la cabeza bajo el agua para esconder sus lágrimas, pero el agua no pudo disimular su tristeza. En el corral no era distinto. La gallina lo observaba con desdén, como si su presencia fuera una mancha en el lugar. El perro de la granja solía perseguirlo solo por diversión, y cuando corría despavorido, todos reían más fuerte. Cada rincón parecía recordarle que no encajaba, que no era bienvenido. Las noches eran aún más difíciles. Mientras los demás dormían acurrucados bajo las alas de la madre, él se quedaba un poco más apartado. Escuchaba las respiraciones tranquilas de sus hermanos y se preguntaba por qué él no podía sentirse en paz. Se miraba en el reflejo del agua oscura y veía una silueta que no comprendía. Sus ojos brillaban con un deseo silencioso, el de ser aceptado, aunque solo fuera una vez. Con el tiempo, la tristeza empezó a transformarse en silencio. El patito ya no respondía a las burlas,
ni intentaba unirse a los juegos. Caminaba solo por los bordes del corral, mirando el cielo, con la esperanza de que en algún lugar, más allá de los campos, existiera un espacio donde él pudiera pertenecer. Pero esa esperanza se sentía lejana, casi imposible. Un día, mientras bebía agua en el lago, escuchó a lo lejos la voz del granjero que hablaba con su esposa. «Ese patito es raro», dijo él. «Nunca vi uno así. Ojalá no traiga problemas». Esas palabras, aunque no iban dirigidas directamente a él, se clavaron como espinas en su corazón. Si hasta los humanos lo veían como un error, ¿qué lugar podía ocupar en el mundo? Los meses pasaban y las estaciones cambiaban. El verano luminoso se convirtió en un otoño frío y ventoso. Los árboles comenzaron a soltar sus hojas amarillas, y los días eran más cortos. El patito gris se sentía cada vez más solo. Ya no encontraba consuelo en el lago ni en los juegos de los demás. El simple hecho de existir parecía una carga. Y fue en ese otoño cuando comenzó a escuchar voces más profundas dentro de sí. No eran burlas, sino preguntas. ¿Y si no sirvo para nada? ¿Y si el mundo nunca me acepta? Se trataba de pensamientos oscuros, los mismos que muchas veces también nosotros hemos tenido en los momentos más difíciles. Una tarde, después de ser empujado nuevamente fuera del agua por sus propios hermanos, se alejó más de lo habitual. Caminó hacia un rincón solitario de la granja y se quedó allí, observando cómo el sol se escondía detrás de los árboles. El cielo estaba pintado de rojo y dorado, pero en su corazón todo era gris. Esa noche tomó una decisión silenciosa. No podía seguir soportando el rechazo, las burlas, la sensación de no pertenecer. Miró el lago por última vez, respiró hondo y se dijo a sí mismo, tal vez en otro lugar encuentre algo diferente. Tal vez allá afuera haya un lugar para mí. Lo que no sabía era que esa decisión, nacida del dolor más profundo, lo llevaría a recorrer un camino lleno de pruebas, pero también lleno de señales que transformarían su destino para siempre. La madrugada siguiente, cuando la granja aún dormía bajo un manto de neblina, el patito gris se escabulló en silencio. Caminó despacio entre la hierba húmeda, alejándose del corral que había sido su hogar y su cárcel al mismo tiempo. El aire frío le erizaba las plumas, pero dentro de sí sentía una mezcla de miedo y esperanza. No sabía hacia dónde iba, solo sabía que no podía quedarse. Atravesó campos solitarios, escuchando el eco de su propio paso en la hierba seca. El cielo comenzaba a clarear, y con cada rayo de luz sentía que se alejaba más de las burlas, pero también más de la seguridad de lo conocido. Aún así, avanzaba, con el corazón palpitando fuerte. Su primer encuentro fue con un grupo de patos salvajes en un lago más grande. Al verlo acercarse, lo rodearon curiosos. «¿Quién eres tú?», preguntó uno con desconfianza. El patito gris, con voz temblorosa, respondió: «Soy como ustedes, soy un pato, puedo quedarme aquí». Los demás se miraron entre sí y estallaron en carcajadas. «¿Un pato? Mírate, tus plumas parecen polvo, tu cuello es ridículo, y tu voz suena extraña. Aquí no encajas». El patito bajó la cabeza y retrocedió lentamente. No quería causar problemas, pero esas palabras se clavaron en su pecho como dagas. Sintió que había huido de un rechazo solo para encontrarse con otro. Continuó su camino. Atravesó un bosque donde las hojas caían en silencio y el viento ululaba entre los árboles. Allí se encontró con un grupo de gansos que descansaban junto a un arroyo. Esta vez se acercó con más cautela, pero antes de hablar, uno de los gansos lo observó y dijo en tono arrogante: «Ni te molestes. Aquí solo hay espacio para quienes saben volar alto y fuerte. Tú, con ese aspecto, jamás podrás seguirnos». El patito no respondió. Se dio media vuelta, sintiendo el peso de la soledad crecer. Caminó durante días, alimentándose apenas con hierbas y pequeños insectos, buscando algún lugar donde alguien lo aceptara. Pero en cada rincón encontraba la misma respuesta: miradas de desdén, palabras hirientes o simplemente indiferencia. Una tarde lluviosa, cansado y con las plumas mojadas, encontró una choza en medio del bosque. En su interior vivía una anciana con un gato y una gallina. La mujer lo recogió con ternura y dijo: «Pobre criatura, parece perdido. Quédate aquí, estarás a salvo». El patito creyó que al fin había encontrado un lugar para descansar. Los primeros días parecieron tranquilos, pero pronto el gato empezó a acecharlo con ojos hambrientos,
y la gallina lo ridiculizaba cada vez que intentaba graznar. «Aquí no sirves para nada», decía con desprecio. «Ni sabes poner huevos ni atrapar ratones». El patito comprendió que hasta en ese refugio improvisado era considerado inútil. Una noche, mientras la anciana dormía, salió en silencio de la choza y volvió a internarse en el bosque. Caminaba bajo la lluvia, empapado, con el corazón encogido. Miraba su reflejo en los charcos y se preguntaba si acaso el mundo entero estaba hecho para todos menos para él. El otoño avanzaba y pronto llegó el invierno. El frío se volvió insoportable. El patito apenas encontraba alimento y sus patas se congelaban en la nieve. Intentaba refugiarse bajo los arbustos, temblando, mientras el viento helado lo golpeaba sin piedad. Por las noches, miraba al cielo y veía bandadas de aves volando alto, en perfecta formación, rumbo a lugares cálidos. Sus siluetas se recortaban contra la luna, majestuosas, libres. Y en su corazón surgía una mezcla de admiración y dolor. Anhelaba estar con ellas, pero la voz de la duda lo encadenaba. «Tú nunca podrás volar así. No eres como ellos. Nunca lo serás». El viaje, que había empezado como una esperanza de encontrar su lugar, se había convertido en una prueba implacable de resistencia. Cada puerta que tocaba se cerraba, cada intento de pertenecer terminaba en rechazo. Y en medio de ese camino, el patito comenzó a creer que tal vez su destino era vivir y morir en soledad. Pero lo que no imaginaba era que, incluso en el invierno más cruel, la vida guarda semillas de transformación. Y a veces, cuando parece que todo está perdido, es cuando el verdadero cambio está más cerca de lo que creemos. El invierno cayó con todo su peso sobre la tierra. El campo que en verano había sido verde y vivo ahora estaba cubierto por un manto blanco que parecía no tener fin. Los árboles, desnudos, se mecían como esqueletos bajo un viento helado que no mostraba compasión. Y en medio de esa inmensidad gélida, el patito gris luchaba por sobrevivir. Cada amanecer era una prueba. La escarcha quemaba sus patas, y las plumas, empapadas por la nieve, apenas lo protegían del frío. Buscaba desesperadamente granos olvidados o insectos dormidos bajo la tierra dura, pero a menudo no encontraba nada. Su cuerpo se debilitaba, y con cada día que pasaba sentía que sus fuerzas lo abandonaban. El lago, que había sido su refugio, ahora estaba congelado. Solo quedaban pequeños charcos de agua entre el hielo, donde él se inclinaba para beber y mirar su reflejo distorsionado. Lo que veía lo llenaba de tristeza. Aquel cuello alargado, aquel plumaje sin brillo, esa silueta que parecía no pertenecer a ningún lugar. Sus ojos reflejaban la pregunta que lo atormentaba: ¿qué sentido tiene seguir? Espera. Si te está gustando este video, entonces comenta la frase «Yo soy diferente y eso me hace único». Y aprovecho para contarte algo muy importante: más del 90% de las personas que ven estos videos todavía no están suscritas. Así que te pido de corazón que te suscribas, porque de esa manera puedo seguir creando más historias que transformen tu vida y te recuerden tu verdadero valor. Recuerda que al final del video tendrás más relatos que te aportarán inspiración y esperanza. Gracias de verdad por estar aquí. Una noche, mientras la luna iluminaba la nieve con un resplandor frío, el patito se acurrucó bajo unos arbustos, temblando sin control. El viento aullaba como un lobo invisible, y cada ráfaga lo golpeaba con la fuerza de la desesperanza. En su soledad, recordó las burlas de sus hermanos, las risas de los patos salvajes, el desprecio de los gansos, el rechazo de la gallina. Cada recuerdo era un eco doloroso que le susurraba que no valía nada. Por primera vez, el patito pensó en rendirse. Pensó que tal vez sería más fácil cerrar los ojos y dejar que el invierno hiciera lo suyo. Al menos así se acabaría el sufrimiento. Al menos ya no sentiría la soledad que lo acompañaba como una sombra. Con lágrimas que se congelaban en sus mejillas, se preguntó: ¿será que el mundo sería mejor sin mí? Pero en medio de ese pensamiento oscuro, algo sucedió. Muy por encima de los árboles desnudos, escuchó un sonido que lo hizo alzar la mirada. Eran aves majestuosas, volando en formación. Sus alas se extendían con elegancia, y su vuelo parecía desafiar al viento mismo. La luna las iluminaba, y por un instante parecían figuras de plata surcando el cielo. El patito quedó hipnotizado. Había visto bandadas antes, pero esta era distinta. Aquellas aves no se parecían a los patos ni a los gansos. Eran más grandes, más esbeltas, más hermosas.
Sus cuellos largos se estiraban con gracia, y cada batir de alas parecía una sinfonía de libertad. Su corazón se estremeció. Un deseo profundo, casi doloroso, nació dentro de él. Quiso volar con ellas, seguirlas, ser parte de algo tan grandioso. Pero la voz de la duda volvió con crueldad. Mírate. Eres feo, débil, torpe. Ellos son todo lo que tú no eres. Nunca volarás con ellos. La bandada se perdió en el horizonte, y el silencio volvió a cubrir el bosque. El patito bajó la cabeza y lloró, sintiendo que el destino le había mostrado un mundo al que jamás pertenecería. El invierno continuó, y cada día era una batalla más dura. Hubo momentos en que estuvo a punto de morir congelado, momentos en que el hambre lo hacía caer al suelo sin fuerzas para levantarse. Aún así, seguía respirando, seguía avanzando, como si algo invisible lo empujara a no rendirse del todo. No sabía que, aunque en ese instante la vida parecía cruel e injusta, aquel invierno estaba preparando el terreno para la mayor revelación de su existencia. Porque a veces, solo cuando llegamos al punto más bajo, podemos descubrir la verdad que nos libera. El invierno, con su crudeza implacable, finalmente comenzó a ceder. Los días se hicieron un poco más largos, y los rayos del sol empezaron a filtrarse con mayor fuerza entre las ramas desnudas. La nieve comenzó a derretirse, revelando la hierba que yacía dormida bajo su manto helado. El aire, aunque aún fresco, traía un aroma diferente, el aroma de la esperanza. El patito, que había sobrevivido contra todo pronóstico, emergió de su escondite. Estaba cansado, más delgado, con las plumas desordenadas. Pero algo en su interior se había fortalecido. Había soportado burlas, hambre, frío, soledad. Y a pesar de todo, seguía de pie. Quizás no lo sabía aún, pero esa resistencia era ya un signo de transformación. Con la llegada de la primavera, el lago volvió a llenarse de vida. Las flores brotaron en los campos, los árboles se cubrieron de hojas verdes, y el canto de los pájaros resonaba como una sinfonía de renacimiento. El patito miraba todo con asombro, como si fuera la primera vez que veía el mundo. Había sufrido tanto que ahora cada rayo de sol le parecía un regalo, cada brisa suave una caricia. Un día, mientras bebía agua en el lago, notó algo extraño en su reflejo. Se inclinó más cerca y observó. Ya no veía al patito gris y desgarbado que siempre había detestado. Sus plumas eran ahora blancas, puras como la nieve recién caída. Su cuello, largo y elegante, se estiraba con dignidad. Sus alas, antes torpes y pesadas, parecían fuertes y majestuosas. Retrocedió sorprendido. ¿Qué está pasando? ¿Quién soy yo?, pensó con el corazón acelerado. No podía creer lo que veía. El mundo lo había convencido de que era feo, inútil y torpe. Pero allí, frente a sus propios ojos, descubría una verdad completamente diferente. En ese momento, una bandada de cisnes se acercó al lago. Eran los mismos que él había visto en el invierno, volando majestuosos bajo la luna. El patito, aún inseguro, se agachó, temiendo ser rechazado una vez más. Pero los cisnes lo rodearon y lo miraron con curiosidad, y luego con aceptación. Uno de ellos habló con suavidad. «Hermano, al fin estás aquí. Te hemos estado esperando». El patito parpadeó, incrédulo. «¿Hermano? Yo siempre pensé que era un patito feo, que no pertenecía a ningún lugar». Los cisnes sonrieron. «No eras un patito feo. Eras uno de nosotros. Solo necesitabas tiempo para crecer, para descubrir tu verdadera forma. Todo lo que sufriste no fue un castigo, fue el camino que te trajo hasta aquí». El corazón del patito se llenó de una emoción tan grande que las lágrimas se desbordaron de sus ojos. Por primera vez en su vida, no se sentía solo ni rechazado. Se sentía visto, comprendido, amado. Los cisnes extendieron sus alas, y él hizo lo mismo. Con un poco de miedo pero también con determinación, batió sus alas y sintió que se elevaba. El aire lo sostuvo, la brisa lo abrazó, y el cielo lo recibió. El que un día fue ridiculizado por no encajar ahora volaba alto, libre, majestuoso, junto a quienes compartían su misma esencia. Mientras ascendía, miró hacia abajo. Recordó la granja, las burlas, el invierno cruel. Y comprendió algo que nunca olvidaría, que no había sido un error, que todo ese dolor había sido parte de su transformación. Sin cada lágrima,
Sin cada rechazo, jamás habría tenido la fuerza para descubrir quién era realmente. El patito feo había desaparecido. En su lugar, había nacido un cisne. El cisne voló con la bandada, sintiendo que al fin había encontrado su lugar. No era un error, no era un estorbo, no era una criatura destinada a vivir escondida entre burlas y rechazos. Siempre había sido un cisne, aunque el mundo no lo hubiera visto. Y aunque el dolor lo había marcado, también lo había preparado para el momento de desplegar sus alas. Desde el cielo, miró el lago donde una vez creyó que nunca sería aceptado. Sonrió, no con rencor, sino con gratitud. Porque comprendió que cada burla, cada lágrima, cada invierno helado había sido parte de su viaje. No se trataba de olvidar el pasado, sino de abrazarlo como el camino que lo llevó a descubrir quién era. Y aquí está la enseñanza, amigo mío, no importa lo que otros digan de ti, ni cuánto tiempo hayas sentido que no encajabas. Lo que otros llaman defecto, muchas veces es solo un potencial que aún no ha florecido. Todos tenemos un tiempo para brillar, y ese momento llega cuando aprendemos a aceptar nuestras diferencias como parte de nuestra grandeza. Si alguna vez te sentiste como el patito feo, recuerda esto: dentro de ti hay un cisne esperando desplegar sus alas. No tengas miedo de ser distinto, porque en esa diferencia está tu fuerza. No dejes que el dolor de hoy te convenza de que no tienes valor. Más bien, úsalo como la preparación para el futuro que te espera. La vida no se trata de ser aceptado por todos, sino de descubrir dónde realmente perteneces, y sobre todo, de aceptar quién eres. Lo que hoy te hace sentir fuera de lugar puede ser exactamente lo que mañana te eleve por encima de todo lo que alguna vez te detuvo. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video con alguien que necesite recordarse que sus grietas y diferencias no lo hacen menos, lo hacen único.